¿Alguna vez te han faltado el respeto de una forma tan brutal que sentiste como tu corazón se endurecía por dentro? ¿Alguna vez te miraron con desprecio, te hablaron con burla, te humillaron sin razón, y algo en ti quiso responder con la misma moneda? ¿Qué haces cuando te pisan la dignidad? ¿Cómo reacciona un hijo de Dios cuando lo ofenden públicamente? ¿Dónde está Cristo cuando te hieren y nadie parece defenderte? ¿Y si te dijera que Cristo ya vivió eso que tú estás sintiendo ahora? ¿Y si te dijera que no solo sabe lo que es que te desprecien, sino que Él mismo eligió cómo actuar cuando le gritaron, lo escupieron, lo humillaron, lo golpearon y lo traicionaron con ironía, con odio y con burla? Y si te dijera que la forma en que Cristo respondió a la falta de respeto más cruel que ha existido sobre la tierra, no solo fue un ejemplo, sino una llave espiritual para liberar tu alma del dolor, del orgullo, de la ira y del deseo de venganza? ¿Seguirías actuando como hasta ahora o dejarías que esa respuesta te transforme desde dentro? Porque hoy lo que vas a descubrir no es una lección moral, es una revelación de poder, una estrategia del reino, una forma de actuar que el mundo jamás entenderá, pero que el cielo reconoce como madurez espiritual y victoria eterna. Y escúchame bien, no estás aquí por casualidad. Si este mensaje ha llegado a ti, es porque alguien te ha herido, porque estás luchando con palabras que te marcaron, con silencios que te ignoraron, con actitudes que te menospreciaron. Y Dios te ha traído aquí para decirte que hay otra forma, un camino más alto, una reacción que no te rebaja, sino que te eleva. Una respuesta que no se aprende con los hombres, sino que se revela desde el cielo. En este estudio vamos a sumergirnos en cómo Cristo actuó cuando lo insultaron, cuando lo juzgaron injustamente, cuando le escupieron el rostro y lo llamaron loco, blasfemo, endemoniado, mentiroso. Vamos a recorrer paso a paso la dignidad sobrenatural con la que el Hijo de Dios soportó el ultraje sin contaminar su alma. Y entenderás que cuando tú respondes como Cristo, el infierno pierde y el reino avanza. Este video no es para débiles, es para los valientes. Los que están dispuestos a no dejarse gobernar por sus emociones, sino por el Espíritu. Los que entienden que el respeto más grande no es el que te dan los hombres, sino el que Dios te concede cuando Él ve que has vencido en lo secreto. Te prometo que, si te quedas hasta el final, no solo sabrás cómo reaccionar cuando alguien te falta el respeto, sabrás cómo recuperar tu paz, tu propósito y tu autoridad espiritual. Y lo más poderoso, sabrás cómo no permitir que el veneno del mundo destruya la obra de Dios en tu interior. Comenta ahora mismo la frase: yo elijo responder como Cristo, no como mi carne. Hazlo como señal de pacto, de rendición, de madurez. Dale me gusta también a este video para que YouTube lo muestre a otros que están heridos, cansados, a punto de responder con ira. Y necesitan urgentemente esta palabra. Recuerda que al hacer eso, estás colaborando en extender el reino y sanar a muchos. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque aquí no compartimos religiosidad, aquí abrimos el alma para que el Espíritu Santo la llene de verdad, de carácter, de gloria. Miles de personas usan este contenido como sustento espiritual diario, y muchos no tienen una iglesia cerca. Por eso te invito a que juntos, ahora mismo, comentemos todos la frase, paz en Cristo, y preparemos el corazón para lo que está por venir. Porque la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave espiritual poderosa para vencer el orgullo y restaurar tu autoridad. Quédate hasta el final, porque esta no será una clase, será un altar. Y en este altar, Cristo va a hablarte, y tú no volverás a reaccionar igual. Vamos a comenzar. 1. El desprecio en Nazaret.
Cuando los que te conocen te tratan como si no valieras nada, Jesús había crecido entre ellos. Los había visto cada día, jugó con sus hijos, trabajó con sus familias, construyó con sus manos mesas y puertas para sus casas, conocía sus voces, sus rostros, sus caminos. Ellos también conocían el suyo, o al menos creían conocerlo. Porque cuando volvió a Nazaret, la tierra que lo vio nacer y crecer ya no era solo el hijo del carpintero. Ahora hablaba con autoridad, caminaba con propósito. Los rumores de sus milagros lo precedían. Ya no era Jesús el vecino, era el rabí, el profeta, el hijo del Dios viviente. Pero en lugar de honrarlo, lo miraron con burla. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde saca tales cosas? ¿Quién se cree que es? Lucas 4, 22, 24, paráfrasis. Lo desestimaron, lo ridiculizaron, lo invalidaron, lo trataron como un fraude, no porque lo conocieran realmente, sino porque no soportaban que alguien que fue uno de ellos se atreviera a caminar en su llamado. Así comienza uno de los episodios más duros en la vida pública de Jesús. El desprecio en su propia casa. La falta de respeto de quienes deberían haber sido los primeros en celebrarlo. Y aquí, el Espíritu Santo comienza a revelar una verdad que arde. A veces, el desprecio más doloroso no viene de extraños. Viene de los que te vieron crecer, de los que conocen tu pasado, pero no entienden tu llamado. Jesús no fue rechazado por lo que enseñaba, sino por lo que representaba. Su presencia confrontaba la mediocridad, sacaba a la luz la incredulidad, desafiaba las estructuras del «así somos nosotros». Y eso es lo que te pasa a ti. Te miran como antes, te llaman por tu pasado, te encasillan en la vieja versión que ellos construyeron de ti, pero no saben que Dios ya está haciendo algo nuevo en tu vida y esa nueva obra no encaja con la imagen que otros tienen de ti. Y ahí llega el conflicto. Cuando comienzas a crecer, a caminar diferente, a hablar con más fe, a actuar con más propósito, algunos se sienten amenazados y reaccionan con burla, con distancia, con desprecio. Eso le hicieron a Jesús, y si lo hicieron con él, lo harán contigo. Pero mira cómo Cristo respondió, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Él no peleó, no gritó, no se defendió, no se rebajó, no buscó aceptación donde solo había incredulidad. Guardó silencio y se fue. Aquí está el primer principio del reino para cuando te faltan el respeto. No tienes que demostrar nada a quien ha cerrado su corazón a lo que Dios está haciendo en ti. No tienes que convencer a quien decidió no creer. No tienes que rogar validación donde el Espíritu ya fue rechazado. Jesús no se quedó a pelear por un lugar en su ciudad natal. No mendigó honra, no forzó puertas, no cambió su mensaje para agradar. Simplemente siguió caminando. Y eso es lo que tú debes hacer. Cuando te falten el respeto por quien eres ahora, cuando te traten como si fueras ese de antes, cuando te quieran reducir a un recuerdo antiguo, no respondas con resentimiento. No expliques de más, no levantes la voz, sigue caminando, porque cuando el Espíritu te está levantando, el rechazo es parte del paquete. La falta de respeto no es un obstáculo, es una señal. ¿Una señal de qué? De que estás saliendo de la zona cómoda de la aprobación humana para entrar en la zona gloriosa de la validación divina. Jesús fue rechazado en Nazaret, pero fue recibido en Cafarnaúm. Allí, los demonios gritaban, los enfermos sanaban, la gente se quebrantaba. ¿Por qué? Porque cuando dejas atrás el ambiente del desprecio, Dios te lleva al territorio de su manifestación. Tu milagro no se quedó en Nazaret. Tu gloria no está atada a tu pasado. Dios te sacará de ese círculo de incredulidad y te mostrará un pueblo que sí honra su presencia en ti. Y cuando eso pase, verás que el respeto que realmente importa no es el que los hombres te niegan, es el que el cielo te concede. Porque la honra que viene de Dios no necesita aplausos.
necesita obediencia. Y tú estás obedeciendo, aunque eso te haya costado ser menospreciado. Te han ignorado, te han burlado, te han hecho sentir menos por ser diferente. Entonces estás caminando como Cristo, estás en la ruta correcta, estás siendo probado y serás recompensado. Recuerda siempre esta verdad: el que te falta el respeto por causa del llamado está dejando una puerta abierta para que Dios te exalte en otro lugar. No lo tomes como maldición, tómalo como redirección. Así fue probado Jesús. En su propia tierra, con su propia gente, con su propia historia, y así será contigo. Pero no te detengas, no te contamines, no devuelvas lo que te hicieron, guarda tu paz, guarda tu fuego, sigue caminando, porque Cafarnaúm te espera. 2. El juicio de los burladores. Cuando Jesús cayó ante los que lo humillaron públicamente, el patio estaba lleno de sombras y de rostros encendidos de odio. Era de noche, pero no en lo espiritual, en lo humano, en lo religioso, en lo institucional. Los líderes de Israel, los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, todos aquellos que conocían las Escrituras de memoria, estaban ahora frente a la palabra viviente, y no la reconocían. Allí estaba Jesús, preso, despojado, solo, rodeado de gritos, burlas, acusaciones falsas y miradas llenas de arrogancia. Lo escupieron. Le vendaron los ojos, le golpearon el rostro, y entre risa y risa le decían: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Lucas 22:64. Fue una escena grotesca. No solo lo estaban arrestando, lo estaban ridiculizando. No solo lo querían castigar, lo querían destruir por dentro. Y aquí, la palabra revela un principio profundo del reino. A veces, el verdadero ataque no es físico, es moral. Es psicológico, es espiritual, es el intento de hacerte sentir humillado ante otros. Porque no bastaba con encerrarlo. Querían quebrar su dignidad, querían reducir al Hijo de Dios a una broma, a una caricatura, a un falso profeta derrotado. Y en medio de todo eso, mientras lo abofeteaban, lo escupían, lo ridiculizaban, Jesús no dijo una palabra, no respondió, no maldijo, no se defendió, no alzó la voz, no exigió respeto, guardó silencio. ¿Por qué? Porque el respeto de los hombres jamás fue su combustible. Su identidad no estaba en lo que decían, sino en lo que el Padre ya había dicho de él. Aquí está el segundo principio que debes entender profundamente. Cuando tu corazón está afirmado en lo que Dios dice de ti, ya no necesitas reaccionar ante lo que los hombres dicen sobre ti. Jesús ya había sido afirmado por el Padre en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ese sello interior no podía ser borrado por ninguna burla externa, y ese mismo sello es el que Dios quiere imprimir en tu corazón hoy. Porque el enemigo usará personas, a veces incluso religiosas, para faltarte el respeto justo cuando estás en obediencia. Mira esto. Jesús estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo su propósito, obedeciendo hasta el final, y aún así fue humillado. Eso te enseña que el hecho de que alguien te falte el respeto no significa que estás en el lugar equivocado. Puede ser señal de que estás exactamente en el centro de la voluntad de Dios, y eso incomoda al infierno. Y el infierno muchas veces habla a través de burladores, de acusadores, de personas que te quieren sacar de tu carácter, de provocadores que quieren que pierdas el control para luego usarlo en tu contra. Pero Jesús no cayó en la trampa, no bajó al nivel del desprecio, no usó su boca para devolver golpes, no necesitó probar quién era. Su silencio fue su victoria. Y ese silencio no era cobardía, era dominio propio, era discernimiento, era autoridad interior. Aquí hay otra clave. No responder a una provocación no es debilidad, es madurez, porque el respeto no se exige, se refleja. Y cuando tú respondes con la dignidad de Cristo, aunque el mundo no te aplauda,
El cielo te reconoce. El profeta Isaías había dicho siglos antes: maltratado y humillado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. Isaías 53:7. Jesús cumplió esa profecía. Y tú, como discípulo suyo, estás llamado a hacer lo mismo. Cuando te humillen, cuando te falten el respeto frente a otros, cuando intenten hacerte sentir menos, cuando se burlen de tu fe, de tu proceso, de tu obediencia, recuerda, no estás obligado a responder, estás llamado a resistir, porque muchas veces el silencio del justo es más poderoso que el grito del necio. Jesús podría haber llamado 12 legiones de ángeles. Podría haber paralizado a todos con una palabra. Podría haber demostrado su gloria allí mismo, pero eligió el silencio, no porque no pudiera defenderse, sino porque había algo más importante que su imagen: la misión. Y eso es lo que debes tener claro. Tu reacción no debe proteger tu ego, debe proteger tu propósito. No caigas en provocaciones que te sacan del lugar donde Dios te quiere. No devuelvas ofensas con más ofensas. No uses tu boca para vengarte. Usa tu espíritu para prevalecer. Cada vez que tú callas con la autoridad de Cristo, el cielo te honra. Y aunque parezca que perdiste en lo humano, ganaste en lo eterno. Jesús no necesitó vengarse. Dios lo vindicó. Jesús no pidió justicia inmediata. El Padre lo exaltó. Y lo mismo hará contigo. Sí, van a venir burlas. Sí, habrá desprecio. Sí, te tratarán como si no valieras. Pero tu dignidad no depende de sus palabras, depende del Espíritu que habita en ti. Y si tú permaneces firme como Él permaneció, pronto verás cómo Dios te levanta delante de los mismos que te ridiculizaron, porque el que siembra silencio santo cosecha gloria eterna. Así fue probado Jesús, con escupitajos, con burlas, con palabras crueles, y así venció, con dignidad, con firmeza, con obediencia, y así vencerás tú también, no cuando el mundo te respete, sino cuando el cielo diga: ese es mi hijo, esa es mi hija, en ellos tengo complacencia. 3. El rostro cubierto de sangre cuando Cristo recibió desprecio, y respondió con redención: la noche avanzaba. El juicio injusto se había tornado espectáculo. Las voces no eran ya razonamientos religiosos, sino rugidos llenos de odio. Cristo había sido entregado a los soldados romanos, no solo para ser juzgado, sino para ser burlado públicamente, despojado de su ropa, coronado con espinas, golpeado en el rostro una y otra vez. Y lo peor no fue la violencia, fue el desprecio. Fue la intención cruel de hacerle sentir que no valía, que no era rey, que no era hijo, que no era nada. Los soldados no lo golpearon solo para hacerle daño físico, lo golpearon para pisotear su identidad. Y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27:29. No se conformaron con castigarlo. Necesitaban reírse de él, burlarse de su realeza, convertir su llamado en un chiste grotesco, reducir su propósito a una caricatura absurda, y allí, con el rostro desfigurado, con la sangre cayendo por su frente, con los ojos semicerrados por los golpes, con su cuerpo debilitado, Cristo no respondió. Cristo no se defendió. Cristo no maldijo. Cristo no devolvió la burla. Cristo no gritó venganza. En su boca no hubo reclamo. En su mirada no hubo odio. En su corazón solo hubo redención. ¿Puedes imaginarlo? Mientras ellos se reían, él pensaba en su salvación. Mientras lo llamaban rey con ironía, él se preparaba para abrir las puertas de su reino. Mientras escupían su rostro, él estaba intercediendo por los que hacían tal cosa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lucas 23:34. Aquí, en este momento de dolor extremo, Jesús nos muestra el más alto nivel de madurez espiritual que existe, la capacidad de ser humillado y aún así amar, la capacidad de recibir el insulto y ofrecer salvación, la capacidad de ver más allá de la ofensa y mirar el alma del que ofende. Este es el corazón del Evangelio, y este es el espejo donde todos nosotros debemos vernos. Porque, ¿qué haces tú cuando alguien te hiere sin razón? Cuando se burlan de tu fe, cuando menosprecian tus decisiones, cuando te llaman fanático, cuando caricaturizan tu obediencia a Dios, cuando convierten tu entrega en objeto de mofa. ¿Qué haces? ¿Levantas la voz? ¿Devuelves la crítica? ¿Usas tus redes para vengarte? ¿Guardas rencor? Cristo hizo algo completamente opuesto. Él cargó el desprecio y respondió con entrega. Soportó la humillación y respondió con propósito. Recibió la burla y respondió con redención. ¿Por qué? Porque su identidad no estaba en juego. Ya sabía quién era. Y cuando tú sabes quién eres en el cielo, el juicio de la tierra no puede moverte. Aquí hay una clave poderosa. El verdadero respeto no se exige, se hereda por identidad. Y cuando tú sabes que eres hijo del Rey, no necesitas demostrar nada a los que no te reconocen. Solo necesitas mantener tu mirada en el propósito. Jesús no estaba allí por debilidad, estaba allí por decisión. Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la doy. Juan 10:18. Es decir, aunque lo desnudaron, no estaba expuesto, estaba obedeciendo. Aunque lo golpearon, no era un mártir, era un cordero. Aunque lo ridiculizaron, no era un derrotado, era un redentor. Y eso es lo que tú necesitas comprender. Cuando te falten el respeto por seguir a Cristo, cuando te insulten, cuando te marginen, cuando te llamen iluso, anticuado, débil, cuando te pongan apodos por tu fe, tienes que mirar más allá, tienes que ver con ojos de reino, tienes que recordar que cada golpe humano es una oportunidad de manifestar el carácter de Cristo, y ese carácter no se forma en los aplausos, se forma en la humillación. Porque los verdaderos herederos del reino no son los que se defienden, son los que se rinden al amor. Amor que no es sentimiento, es decisión, es fuerza del Espíritu. Por eso Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Mateo 5:44. No porque Él espere que ignores el dolor, sino porque quiere que uses el dolor como altar, un lugar donde tu carne muere y el espíritu vive, un lugar donde tu ego se calla y el amor habla, un lugar donde no se pierde, se vence con otra lógica. Aquí hay un principio final de este tópico. El respeto que tú das cuando no lo recibes es semilla de gloria futura. El silencio que tú guardas cuando puedes golpear es eco de resurrección. El perdón que tú liberas cuando te escupen el rostro es la llave que abre puertas que ni el odio puede cerrar. Así fue probado Cristo, no con enemigos lejanos, sino con soldados que se reían frente a Él, no con debates, sino con insultos, no con argumentos, sino con látigos, y así venció, no porque se defendió, sino porque se entregó. Y así vencerás tú también, no cuando el mundo reconozca tu valor, sino cuando el cielo vea tu obediencia, no cuando los hombres te respeten, sino cuando tú reflejes al que te redimió en medio del desprecio. Porque el rostro que fue cubierto de sangre es el rostro que un día regresará en gloria. Y tú, que estás aprendiendo a reaccionar como Él, serás hallado digno de reinar con Él. 4. El perdón en la cruz, cuando Cristo fue despreciado y aún así abrió el cielo para un ladrón. El lugar era Gólgota, un monte fuera de la ciudad donde se ejecutaban los más despreciables. No era un sitio de justicia, sino de exhibición,
un escenario de vergüenza pública, y allí, en lo alto, entre dos criminales, colgaba el Hijo de Dios, con el cuerpo rasgado, el rostro irreconocible, la dignidad expuesta ante todos los que pasaban. A los pies de la cruz, algunos lloraban, pero muchos otros se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Confió en Dios, que lo libre ahora si de veras lo quiere. Mateo 27, 40, 43. Los líderes religiosos, los soldados romanos, incluso uno de los ladrones crucificados a su lado, se unieron en coro para menospreciarlo. No bastaba con matarlo, tenían que reírse de su obediencia, ridiculizar su fe, humillar su esperanza, ensuciar su amor. Estaba colgado allí, no solo por clavos, sino por decisión, por amor, por obediencia, por redención. Y en ese momento, cuando el dolor físico era indescriptible, cuando la sed ardía en su garganta, cuando el abandono parecía total, Cristo hizo algo que jamás la mente humana podrá comprender del todo. Extendió perdón, extendió salvación, extendió el cielo a quien lo merecía menos, porque junto a él, crucificado por sus delitos, estaba un ladrón, un hombre despreciado por todos, condenado por la justicia humana, sin mérito, sin oportunidad de redimirse, y ese hombre, en medio del dolor, reconoció al Cristo verdadero, no al que hacía milagros, no al que predicaba en las sinagogas, sino al Cristo crucificado, al que parecía derrotado, al que sangraba sin respuesta, al que, aun en silencio, manifestaba gloria. Y con voz temblorosa le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23, 42. ¡Qué petición! En medio de la muerte, un ladrón se atrevió a pedir eternidad. Y lo que ocurre a continuación es una de las respuestas más impactantes de toda la Escritura. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 43. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo reproche. Hubo gracia, pura, brutal, inmerecida, gloriosa. Aquí se revela una dimensión de la reacción de Cristo ante el desprecio. Cuando el mundo lo estaba ridiculizando, Él estaba salvando. Cuando lo insultaban, Él estaba abriendo puertas eternas. Cuando lo deshonraban, Él estaba restaurando almas. Y aquí está el principio. Cuando tú eres despreciado por causa del reino, tienes una oportunidad única: manifestar redención en lugar de resentimiento, mostrar el carácter de Cristo cuando menos lo merecen los que te rodean. Cristo no esperó el arrepentimiento de los burladores para actuar. No esperó que se callaran para poder bendecir. Él fue fiel a su naturaleza hasta el final. Amar, perdonar, dar. Y tú, que estás siendo formado a su imagen, tienes el mismo llamado. Porque el perdón que das en la cima del dolor no solo te libera, abre el cielo para otros. La cruz no fue solo un símbolo de sacrificio, fue una puerta. Y esa puerta se abrió en el momento en que Cristo, recibiendo el desprecio más profundo, eligió mirar al alma en lugar del insulto. ¿Cuántas veces has sido tratado como si no valieras nada? ¿Cuántas veces han burlado tus decisiones de fe? ¿Cuántas veces han hecho de tu obediencia una burla pública? Y, sin embargo, ahí estás, colgado en tu propia cruz, a veces incomprendido, a veces en silencio, a veces sin saber qué más hacer. Cristo te mira y te dice: «Aquí es donde se revela mi imagen en ti, cuando todo el infierno se ríe y tú decides amar, porque amar en la comodidad no tiene mérito. Perdonar cuando todo está bien no cambia nada, pero extender gracia cuando estás sangrando, eso es reino, eso es cruz, eso es victoria. Y no lo haces para quedar bien, lo haces porque tu obediencia abre el paraíso para los que te rodean. Porque tú no solo estás siendo probado, estás siendo usado, estás siendo instrumento de redención. Cristo no fue comprendido por los religiosos, tampoco lo serás tú. Cristo no fue defendido por las multitudes,
Tú tampoco serás defendido por muchos. Pero si en medio del desprecio eliges bendecir, si en medio de la burla eliges interceder, si en medio de la herida eliges perdonar, entonces el cielo se abre, y el Espíritu fluye, y el reino se establece. Aquí está la clave final de este bloque. Dios no necesita que seas aplaudido para usarte, necesita que seas quebrantado para fluir, porque el respeto de los hombres es efímero, pero el carácter de Cristo en ti es eterno. Así fue probado Jesús, y así fue exaltado. Porque el que eligió perdonar en la cruz, ahora reina con gloria, y tú que eliges seguir ese mismo camino, también reinarás. No en la tierra, tal vez, no con tronos humanos, pero serás grande en el reino, porque el que perdona en medio del desprecio, ya ha vencido. 5. El silencio del resucitado, cuando Cristo fue ignorado, y aún así caminó con ellos. Era el tercer día. La tumba ya estaba vacía. Las piedras del infierno habían temblado. La muerte había sido vencida. Los ángeles ya habían dado el anuncio. El cielo celebraba, pero en la tierra el desconcierto seguía. Los suyos no lo habían entendido, no lo habían creído, y algunos lo ignoraron. 2 de sus discípulos caminaban hacia Emaús, tristes, decepcionados, desorientados. No estaban huyendo del sistema romano, estaban huyendo de la frustración, de lo que esperaban que fuera, y no fue. Y aquí sucede uno de los momentos más misteriosos y reveladores de la resurrección. Jesús resucitado camina con ellos, y ellos no lo reconocen. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Lucas 24, 15, 16. Piensa en esto, el Salvador del mundo, glorificado, vivo, poderoso, caminando junto a sus discípulos, y ellos tratándolo como a un desconocido, hablándole como a un forastero, contándole su versión de los hechos sin saber que el mismo Cristo estaba ahí, escuchando cada palabra. Y Cristo no los detiene, no se impone, no los interrumpe con una manifestación de gloria, no levanta la voz, no dice, «Soy yo». Él guarda silencio y camina con ellos, a pesar de ser ignorado, a pesar de no ser reconocido, a pesar de que sus palabras, cuando habla, son cuestionadas. Y aquí el Espíritu te revela una verdad profunda. Cristo muchas veces camina contigo, aunque tú no lo veas, aunque no lo reconozcas, aunque lo ignores sin darte cuenta. Y cuando tú eres tratado así por otros, cuando te ignoran, te desprecian, te menosprecian, estás caminando como Él, porque el desprecio no siempre es agresión, a veces es indiferencia, a veces es esa actitud de los que fingen que no te ven, que no valoran tu presencia, que no reconocen tu entrega, que siguen hablando como si tú no estuvieras, que minimizan lo que has vivido, lo que has vencido, lo que llevas dentro, y eso duele. Duele cuando no te reconocen en tu casa, cuando minimizan tus decisiones espirituales, cuando te miran como si no hubieras cambiado, cuando te tratan como el mismo de siempre, a pesar del proceso que el Espíritu ha hecho en ti. Pero ¿sabes qué? Jesús también vivió eso. Él caminó con ellos, los escuchó hablar, los dejó expresar su dolor, sin exigir atención. Y cuando llegó el momento, les abrió las Escrituras. Les enseñó lo que ellos no entendían, y aún así, seguía velado para sus ojos. No buscaba gloria, buscaba corazones preparados, y eso solo llega cuando Él parte el pan. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Lucas 24, 30, 31. ¿Lo ves? Jesús fue ignorado, desconocido, reducido a un forastero. Pero en lugar de alejarse, sembró palabra, compartió presencia, sirvió pan, y justo cuando ellos lo reconocieron, Él desapareció.
¿Por qué? Porque no buscaba su atención. Buscaba que la revelación ardiera en ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Aquí está el principio de reino para tu vida. No busques ser reconocido. Busca que lo que haces arda en los corazones. No necesitas aplauso, necesitas propósito. Cristo sabía que el fuego en el corazón vale más que la ovación en la plaza. Y tú, que estás siendo despreciado por no ser tan espiritual para unos o demasiado espiritual para otros, debes entender, tú no estás llamado a brillar con tus logros, sino a encender otros con tu fidelidad. Y muchas veces eso se hará en silencio, sin ser visto, sin ser celebrado, pero no pasará desapercibido para el cielo. Jesús pudo haber hecho que una luz del cielo lo señalara en ese camino, pudo haber aparecido como en la transfiguración, pudo haber levantado su voz y mostrar las marcas en sus manos, pero prefirió caminar callado, hablar cuando era tiempo, esperar que el corazón ardiera antes que los ojos vieran. Y eso te enseña algo más. No respondas al desprecio con desesperación. Responde con constancia, con palabra, con presencia, con pan, porque tarde o temprano los ojos se abrirán, y aquellos que te ignoraron dirán, ¿cómo no lo vimos antes? Su presencia nos hacía arder, y si no lo dicen, no importa, porque tú no necesitas reconocimiento humano cuando estás caminando con Cristo. Así fue probado el Maestro. En la más alta expresión de gloria fue tratado como un extraño, y así fue exaltado, con fuego en los corazones de aquellos que un día no lo vieron, pero luego no pudieron dejar de arder, y así serás tú, no siempre reconocido, a menudo ignorado, muchas veces subestimado, pero portador de una llama que no se apaga. Y cuando partas el pan, cuando hables la palabra, cuando vivas en obediencia, el fuego hablará por ti. 6. La restauración de Pedro. Cuando Cristo respondió al negador con un desayuno y no con reproche, el mar de Tiberíades estaba tranquilo aquella mañana. La brisa soplaba suave, las redes, otra vez vacías, colgaban sobre la barca. Pedro, junto con algunos de los discípulos, había vuelto a pescar, no por gusto, sino por culpa, por vergüenza, por no saber qué hacer después de haberle fallado al Maestro. Lo había negado, no una, sino 3 veces, y no en secreto, sino frente a todos, justo después de jurar lealtad, justo después de prometer que jamás lo abandonaría. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Marcos 14:29. Eso dijo. Pero el miedo, la presión, la mirada de los hombres lo quebraron, y sus palabras se volvieron cuchillos. No lo conozco. Te digo que no sé de quién hablas. Marcos 14:71. Y entonces cantó el gallo. Y el alma de Pedro se derrumbó, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. Aquí comienza uno de los desprecios más profundos que Cristo vivió. No por parte de un enemigo, sino de su amigo más cercano, de aquel en quien había confiado, de aquel a quien le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, de aquel que había caminado sobre el agua, que había visto su gloria, que había prometido morir con él. Ese fue el que lo negó, y Jesús lo sabía. No solo lo supo después, lo supo antes, se lo había profetizado, y aún así no se alejó. Aún así, oró por él. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Cristo no oró para que Pedro no fallara, oró para que no se quedara caído, para que su fe no muriera en el lodo del error, para que su propósito no fuera enterrado bajo la vergüenza. Y aquí está el corazón del Maestro. Cristo no se relaciona contigo según tus errores, sino según el destino que el Padre ya ha escrito sobre ti. Eso es lo que Pedro aún no entendía esa mañana en Tiberíades. Él creía que su historia había terminado. Por eso volvió al mar.
Por eso regresó al lugar donde todo había comenzado, porque pensaba que el fracaso lo había descalificado. Pero Jesús tenía otros planes. No apareció con relámpagos, no descendió con voz tronante, no vino con acusaciones. Apareció en la orilla, con un fuego encendido, con pan, con pescado, con desayuno. Cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21:4. Los llamó, les dio dirección, y cuando obedecieron, las redes se llenaron. Entonces Juan dijo, «Es el Señor». Pedro no esperó. Se lanzó al agua, corrió, nadó, se apresuró a encontrarse con aquel a quien había traicionado. Y lo que encontró no fue juicio, fue un desayuno. «Venid, comed». Juan 21:12. ¿Puedes imaginarlo? El Cristo resucitado, el Rey glorioso, el vencedor de la muerte, sirviendo pan y pescado a quien lo había negado. Aquí hay un principio de reino que te cambiará para siempre. Cristo no te confronta con reproches, te restaura con presencia. No te grita tu error, te llama a la mesa, no te humilla por tu pasado, te recuerda quién eres. Después de comer, Jesús le habla directamente. No para decirle, ¿ves lo que hiciste? No para reprocharle, te lo advertí, sino para preguntarle 3 veces lo mismo que él había negado 3 veces. ¿Me amas? Juan 21:15-17. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y con cada respuesta, Jesús no solo afirmaba su amor, le devolvía su llamado, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Cuida a mis corderos. Aquí el Espíritu revela algo glorioso. Cuando el mundo te desprecia por haber fallado, Cristo te llama por lo que aún puedes llegar a ser. Cuando el enemigo te acusa por tu negación, Cristo te recuerda tu propósito. Cuando tú mismo te ves como fracasado, Cristo te ve como pastor. Jesús no negó lo que Pedro había hecho, no lo ignoró, pero no lo definió por su caída. Lo definió por su amor, por su regreso, por su corazón quebrantado. Y tú, que has sido despreciado por otros por tus errores, o que tú mismo te desprecias por haber fallado, tienes que escuchar esta verdad. Cristo no ha terminado contigo. No importa cuán duro hayas caído, no importa cuántas veces lo hayas negado con tus actos, tus palabras, tus decisiones. Si hoy tú vienes a la orilla, si tú respondes, tú sabes que te amo, entonces Él responderá, sigue, apacienta, levántate, no te detengas, porque el desprecio humano nunca será más fuerte que el amor eterno. Y el Cristo que fue negado sabe cómo restaurar. Así fue probado Pedro, con vergüenza, con llanto, con dolor, y así fue restaurado, con pan, con presencia, con palabras que le devolvieron el fuego. Y tú, si estás dispuesto a mirar al Maestro en la orilla, también serás restaurado, porque Él no te ha llamado por tus aciertos, sino por su gracia, no por tus logros, sino por su amor. Y ese amor no falla, ni se apaga, ni se olvida. Solo espera que vengas a la mesa, para comer y empezar otra vez. 7. La paciencia divina. Cuando Cristo fue traicionado con un beso, y aún así lo llamó amigo, la escena es una de las más impactantes de todo el Evangelio. El huerto de Getsemaní, en lo profundo de la noche, es testigo de uno de los actos más desgarradores y misteriosos de la vida de Cristo, el momento en que fue traicionado por uno de los suyos, por uno a quien él mismo llamó, a quien enseñó, a quien le lavó los pies, a quien confió su cercanía, Judas Iscariote, el nombre que se volvió sinónimo de traición, el rostro más oscuro entre los 12, el hombre que vendió al Maestro por 30 monedas de plata, que cambió la presencia por ganancia, que cambió la comunión por conveniencia. Pero lo más impactante no fue la traición en sí, fue cómo se llevó a cabo. El que yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26:48. Un beso, no una palabra de señal, no un gesto lejano, un beso, una muestra de afecto,
una señal de intimidad, un acto que en cualquier otro contexto significaría amor, pero que aquí cargaba veneno. Y cuando Judas se acercó, Jesús no retrocedió, no se apartó, no le gritó, no lo expuso, le llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Aquí el Evangelio rompe todo paradigma humano. Aquí el reino se manifiesta con una lógica que el mundo no puede comprender. Cuando el traidor se acercó con hipocresía, Jesús respondió con misericordia. Cuando el discípulo lo vendió como un criminal, el maestro lo llamó amigo. ¿Te das cuenta del poder de esta escena? Jesús fue despreciado por alguien que había comido de su mano, por alguien que había visto sus milagros, por alguien que había sido parte del círculo más íntimo, por alguien que en teoría lo conocía. Y eso es lo que duele más, cuando el desprecio viene no de afuera, sino de adentro, cuando quien te hiere es quien tú abrazaste, cuando quien te expone es quien tú cubriste. ¿Te ha pasado? ¿Has sido traicionado por un amigo, por alguien cercano, por alguien que conocía tus luchas, tus sueños, tus secretos, y aún así te apuñaló por la espalda? Jesús no solo lo vivió, lo superó con una respuesta eterna, porque llamar amigo a un traidor no es debilidad, es fortaleza espiritual, es autoridad del cielo, es dominio del alma, es libertad del corazón. Cristo no llamó amigo a Judas por ingenuidad. Lo hizo porque no iba a permitir que el veneno de la traición le robara la pureza de su propósito. Aquí hay una revelación. Cuando decides no odiar al que te traicionó, estás afirmando tu identidad en Cristo. Estás protegiendo tu futuro. Estás cerrando la puerta al enemigo. Estás diciendo, no me rebajo, yo no soy lo que me hacen, yo soy lo que Él dijo que soy. Jesús no era víctima, era sacrificio, y eso lo cambia todo. La víctima se defiende, el sacrificio se entrega, la víctima busca justicia inmediata, el sacrificio espera redención eterna. La víctima maldice, el sacrificio ora. Y Jesús era el sacrificio perfecto. Él no necesitaba proteger su nombre, porque el Padre ya lo había glorificado. Él no necesitaba corregir a Judas, porque la profecía ya lo había dicho. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Lo sabía, y aún así lo eligió, lo llamó, le sirvió, le lavó los pies, lo amó, porque ese es el corazón de Cristo, el corazón que no ama por conveniencia, ama por convicción, por obediencia, por decisión. Y tú, que has sido despreciado por alguien cercano, que has sido traicionado por quien más querías, que has sido vendido, ignorado, reemplazado, tienes que mirar a Cristo en Getsemaní y entender esto. No permitas que lo que te hicieron contamine lo que Dios quiere hacer contigo. No cargues con el veneno del otro. No respondas igual. No devuelvas traición por traición. Devuelve fuego santo. Devuelve bendición. Devuelve silencio si es necesario. Pero no pierdas tu naturaleza. Jesús no se alteró. No levantó la voz. No se salió de su propósito, porque sabía que ninguna traición detiene un llamado que viene del cielo. Y tú, si permaneces, si eliges perdonar, si decides seguir amando con sabiduría, verás cómo Dios transforma cada traición en un escalón hacia tu destino. Porque lo que otros hacen para destruirte, Dios lo usa para exhibir su gloria. Judas pensó que estaba controlando la situación, pero solo estaba acelerando el cumplimiento del plan eterno. Así será contigo. Cada persona que te ha herido, que te ha despreciado, que te ha vendido, que ha usado tu nombre para avanzar, no ha detenido nada. Solo ha empujado el reloj de Dios en tu favor. Y el cielo, que vio tu reacción, tu silencio, tu lágrima, tu entrega, te recompensará. Así fue probado Jesús, con un beso falso, con un amigo falso, con una intención oscura,
y así venció. Con una palabra, amigo. Con un gesto, no huir. Con una decisión, seguir al Padre hasta el fin. Y así vencerás tú también. No cuando todos te sean leales, sino cuando tú elijas responder como Cristo, aunque el otro actúe como Judas. Porque el fuego de Dios no habita en corazones vengativos, sino en corazones dispuestos a amar más allá de la traición. Y ese fuego ya arde en ti. 8. El juicio ante Pilato. Cuando Cristo fue tratado como un delincuente, y aún así no renunció a su realeza, el gobernador romano no entendía. Pilato, acostumbrado a ver criminales temblando, rogando, defendiendo su causa desesperadamente, tenía frente a él al hombre más silencioso que había conocido. Jesús no se movía, no discutía, no respondía como se espera que alguien se defienda. Estaba allí de pie, injustamente acusado, brutalmente despreciado, humillado sin razón, pero su rostro no mostraba miedo, ni odio, ni desesperación, y eso desconcertaba a Pilato. No oyes de cuántas cosas te acusan. Mateo 27:13. Jesús sí escuchaba, pero no respondía, y eso hizo que el gobernador se asombrara más. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo juzgado como un delincuente, como un traidor, como un peligro público. Lo estaban tratando como si su existencia fuera una amenaza, cuando en realidad era una promesa cumplida. Pero aquí hay algo aún más profundo. No solo era la multitud la que lo despreciaba, no solo eran los sumos sacerdotes, los ancianos o los soldados, era el sistema entero, el poder humano, la estructura política y religiosa de su tiempo. El juicio no era individual, era institucional. Cristo estaba siendo presentado como culpable del único crimen que nunca dejaría de cometer, ser quien realmente era, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey eterno. Y eso era demasiado para el mundo, demasiado para los religiosos, demasiado para el imperio, porque la autoridad terrenal no soporta el poder del reino, porque los tronos humanos tiemblan ante un rey que no necesita corona para ser rey, un rey que no grita, que no amenaza, que no impone, pero que tiene en sus palabras la autoridad del universo. Por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió con la verdad más trascendente, tú lo dices. Mateo 27:11. No era una negación, no era arrogancia, era una afirmación sutil, firme, gloriosa. Él no necesitaba convencer a Pilato, solo necesitaba mantenerse firme en su identidad. Aquí el Espíritu Santo te revela algo vital para tu propia vida. Cuando eres despreciado por el sistema, cuando eres tratado como si fueras un problema solo por ser diferente, solo por tener fe, solo por vivir con principios, debes recordar, no necesitas defender tu valor, solo debes mantenerte firme en tu identidad. El mundo puede no reconocerte, puede ignorarte, puede tratarte como un iluso, un obstáculo, un fanático. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, ese juicio no tiene poder sobre tu destino. Pilato, al no encontrar culpa, buscó soltarlo, pero la presión fue mayor que su convicción. La multitud gritó, «¡Crucifícalo!». Y entonces ocurre uno de los momentos más humillantes en la vida del Hijo de Dios, el acto simbólico de ser intercambiado por un asesino. Barrabás, un verdadero criminal, fue liberado. Jesús, el inocente, fue condenado. Y aquí arde el misterio más grande, el justo cargando la condena del injusto, el santo tomando el lugar del rebelde. No fue solo una injusticia, fue un retrato de redención, porque tú y yo somos Barrabás, somos los que deberíamos haber sido juzgados, los que éramos culpables, los que merecíamos la cruz, y Él la tomó por nosotros. Aquí está la esencia del Evangelio. Jesús no solo fue despreciado, fue sustituido por ti. Fue tratado como si fuera tú,
para que tú pudieras ser tratado como si fueras Él. Pilato lo mandó azotar. Pensó que con eso calmaría a la multitud. Pero la sangre del cordero ya estaba siendo derramada no por error, sino por propósito. Cada latigazo, cada burla, cada golpe fue parte del precio que Él decidió pagar. No porque no pudiera evitarlo, sino porque eligió obedecer hasta el final. Te han despreciado por lo que representas, te han excluido por tu fe, te han hecho sentir culpable por no encajar, te han tratado como si fueras una amenaza solo porque decides vivir diferente. Entonces estás caminando por la misma senda del Maestro. Cristo no fue crucificado por hacer el mal, fue crucificado por no renunciar a hacer el bien, por no negar quién era, por no adaptarse al sistema, por no callar su verdad, por no ceder su propósito. Y tú, si decides vivir con esa misma firmeza, serás despreciado, sí, pero también serás respaldado por el cielo, porque la voz que no defendió su inocencia ante Pilato es la misma que hoy intercede por ti ante el Padre, y el respeto que el mundo te niega, Dios te lo devolverá con honra eterna. Aquí hay una clave profética. Cuando tú eliges ser fiel a tu identidad en medio del juicio, estás firmando un pacto con el cielo. Estás diciendo, prefiero la verdad con desprecio que la mentira con aplausos. Prefiero obedecer con lágrimas que negar mi llamado con comodidad. Cristo fue juzgado injustamente, pero no fue una derrota. Fue el cumplimiento del diseño eterno. Fue la entrada al camino de gloria. Fue el altar donde el Cordero se entregó para que el reino fuera abierto a todos. Así fue probado el Maestro, en silencio, con firmeza, con fidelidad. Y así será contigo. No todos te entenderán. No todos te aplaudirán. Muchos te despreciarán. Pero si tú permaneces, si tú no renuncias a lo que Dios ha puesto en ti, tu corona no será terrenal, será incorruptible, y vendrá de la mano del mismo Cristo que un día dirá, bien, siervo fiel, no negaste mi nombre, no cambiaste tu identidad, y ahora reina conmigo. 9. El silencio celestial. Cuando Cristo fue despreciado por todos, incluso por el cielo, el momento más oscuro de la historia no fue cuando clavos atravesaron sus manos, ni cuando lo coronaron con espinas, ni cuando la multitud gritó, ¡Crucifícalo! El punto más profundo del desprecio hacia Cristo no vino de hombres, vino del cielo, porque hubo un instante terrible, indescriptible, sagrado, en el que el mismo Hijo de Dios, colgado entre el cielo y la tierra, no escuchó respuesta, no sintió presencia, no recibió consuelo. Fue allí en la cruz cuando su alma humana clamó con una voz cargada de dolor eterno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La tierra tembló, el sol se oscureció, el velo del templo estaba por rasgarse, pero en ese momento el cielo guardó silencio, y este silencio no fue indiferencia, fue sustitución, intercambio, redención. Cristo no estaba siendo solo despreciado por el mundo, estaba cargando el pecado del mundo, el tuyo, el mío, el de todos. Y con ese peso sobre sus hombros, el Padre, por un instante eterno, apartó su rostro, no porque dejara de amar al Hijo, sino porque el Hijo había tomado el lugar del pecador, y el juicio que correspondía a la humanidad ahora caía sobre él. Este es el desprecio más alto y más santo, ser tratado como el culpable, para que los culpables pudieran ser tratados como hijos. ¿Puedes imaginarlo? Cristo no solo fue azotado por los hombres, fue abandonado por el cielo, para que tú jamás tuvieras que serlo. En ese clamor, Cristo no estaba dudando, estaba intercediendo desde la profundidad de su dolor, estaba identificándose con cada alma humana que alguna vez sintió que Dios guardaba silencio, con cada persona que ha orado sin recibir respuesta, con cada creyente que ha ayunado y no vio el milagro,
con cada corazón que ha sentido que Dios está lejos, con cada lágrima que cayó sin una palabra de consuelo. Cristo vivió ese silencio para que tú supieras que no estás solo en el tuyo, porque cuando tú dices, ¿dónde estás, Dios? Él dice, yo estuve allí, yo también lo sentí, yo también colgué entre la duda y el dolor, y vencí. Aquí el Espíritu revela algo profundo. El silencio de Dios no siempre es su ausencia, a veces es su presencia en forma de prueba. Es su mano quitada para que tu fe madure. Es su rostro oculto para que busques su corazón. Es su amor permitiéndote caminar para que luego corras hacia Él. Jesús, el Hijo Eterno, el que nunca había experimentado separación, el que vivía en unidad perfecta con el Padre, ahora experimentaba el abismo del pecado, sin haber pecado, y todo por amor, por redención, por ti. Así que cuando el desprecio de otros te golpee, cuando el mundo te ignore, te humille, te haga sentir solo y además sientas que el cielo está en silencio, recuerda que Cristo ya pasó por allí y venció y resucitó. Y ahora intercede por ti, porque el silencio de la cruz no fue el final, fue el preludio del estruendo de la resurrección. Y tú, si soportas el momento del silencio, pronto oirás la voz del cielo diciendo, «Este es mi hijo, esta es mi hija, con ellos estoy complacido». Cristo no maldijo en la cruz, no renunció, no blasfemó, no cuestionó el amor del Padre, simplemente clamó y entregó su espíritu. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. Eso es fe. Eso es obediencia, eso es victoria, porque la fe más pura no es la que celebra en el milagro, es la que se entrega en el silencio, y tú estás llamado a ese mismo nivel, a confiar cuando no entiendes, a obedecer cuando no sientes, a caminar cuando no ves, a amar cuando no escuchas respuesta. Aquí hay una verdad que marcará tu vida. El respeto más alto no es el que otros te dan, es el que tú le das al cielo cuando decides seguir creyendo, aun cuando Dios parece callado. Cristo fue despreciado por todos, por los suyos, por los enemigos, por el sistema, por los cercanos y por el cielo, no por un momento. Y en ese desprecio absoluto, Él se convirtió en el camino, en la puerta, en el puente eterno, porque al soportar el abandono, abrió para ti una relación que jamás será interrumpida, un acceso que jamás será cerrado, una comunión que jamás será quebrada. Tú nunca serás abandonado, nunca serás ignorado por el cielo, porque Él lo fue en tu lugar. Así fue probado el Maestro, con la ausencia más dolorosa, con el silencio más profundo, con el abandono más cruel, y así fue exaltado con la gloria más alta, con la voz que ahora resuena eternamente, consumado es. Juan 19:30. Y tú, que estás siendo despreciado, ignorado, silenciado, a veces incluso por aquellos que deberían amarte, sigue creyendo. Sigue amando, sigue entregándote, porque el cielo, aunque calle por un momento, está a punto de hablar, y cuando lo haga, resucitarás, te levantarás, y todos sabrán que el silencio no era ausencia, era preparación. 10. La exaltación del resucitado. Cuando el desprecio de los hombres fue vencido por la gloria del cielo, el sepulcro estaba cerrado. Un sello romano lo aseguraba. Soldados vigilaban la entrada. El cuerpo de Cristo, envuelto y callado, yacía como si la historia hubiera llegado a su fin. Los enemigos pensaron que lo habían silenciado. Los religiosos respiraban con alivio. Los discípulos, escondidos, lloraban. El cielo esperaba. Porque la gloria nunca llega a destiempo. Y cuando los hombres creen que han vencido, es cuando Dios está a punto de irrumpir con poder. El primer día de la semana comenzó con sombras, pero al amanecer la piedra fue removida, no por manos humanas, sino por intervención divina. Un ángel descendió, los guardias cayeron como muertos, y el sepulcro
se abrió. Jesús ya no estaba allí. La muerte no pudo retenerlo. El infierno no pudo condenarlo. El desprecio que sufrió en cada paso de su pasión fue ahora transformado en coronación. Aquí comienza la vindicación del cielo. Aquí se cumple la promesa del reino. El que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Porque Cristo, el despreciado, el humillado, el negado, el traicionado, el escupido, el azotado, el crucificado, ahora es levantado con poder eterno, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Ese es el desenlace del desprecio, no la venganza, la gloria, la exaltación, la victoria eterna. Todo lo que el mundo le quitó, Dios se lo devolvió con multiplicación. Donde le pusieron espinas, el cielo puso corona. Donde le vistieron con burla, el cielo lo revistió de majestad. Donde le dijeron Rey de los judíos en tono de burla, el cielo proclamó Rey de reyes y Señor de señores. Aquí el Espíritu te muestra una verdad poderosa. Los hombres pueden despreciarte por tu proceso, pero no pueden impedir tu destino. Pueden rechazar tu obediencia, pero no pueden frenar tu exaltación. Pueden crucificarte con palabras, pero no pueden detener la gloria que Dios ha preparado. La resurrección de Cristo no solo fue la confirmación de su divinidad, fue la validación de su obediencia, fue el sí del Padre a la entrega del Hijo. Y eso es lo que también te espera a ti. Tú que has sido despreciado por amar a Jesús, tú que has perdido amistades por caminar en santidad, tú que has sido llamado fanático, ridículo, exagerado, iluso, tú que has llorado en secreto por no ser entendido, tú que has seguido creyendo aun cuando todos te han dado la espalda, Dios te exaltará. Tal vez no con tronos, pero sí con autoridad espiritual. Tal vez no con micrófonos, pero sí con influencia en el reino. Tal vez no con títulos, pero sí con revelación, con frutos, con fuego. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Y ese Espíritu no solo te resucita del pecado, te levanta del desprecio, te sana del rechazo, te limpia de las heridas, te afirma en tu llamado, te envuelve en gloria. Así que no temas si estás siendo burlado. No temas si te están señalando. No temas si te han hecho a un lado. Mira a tu maestro, él fue despreciado, pero hoy está sentado a la diestra del Padre. Él fue callado, pero hoy su nombre es proclamado en cada lengua. Él fue escupido, pero hoy es adorado por ángeles y por santos. Él fue crucificado, pero hoy vive para siempre. Y tú, como su discípulo, estás llamado a esa misma senda, la senda del desprecio, pero también de la resurrección, la senda de la cruz, pero también de la corona, la senda del silencio, pero también del rugido celestial. Aquí hay una clave final que transformará tu manera de ver el rechazo. Dios no evita el desprecio en tu vida, lo redime, lo usa, lo convierte en gloria, porque lo que los hombres usan para herirte, Dios lo usa para elevarte. Cristo no se quedó en la cruz, ni en el sepulcro, ni en el olvido. Resucitó, y todo lo que el infierno pensó que había ganado, fue derrotado con un solo amanecer. Y tú, si permaneces fiel, si no respondes al desprecio con rencor, si no cedes tu identidad por aprobación, serás parte de esa resurrección, serás exaltado a tu tiempo, serás vestido con honra eterna, y todo ojo verá lo que Dios hizo contigo en lo secreto. Así fue probado Jesús, con desprecio, con silencio, con traición, y así fue coronado, con honra, con gloria, con resurrección, y así serás tú también, porque el que se humilla será exaltado.
Porque el que sufre con Cristo también reinará con él. Tu resurrección está en camino, tu honra está escrita, y tu nombre, oculto para los hombres, ya está grabado en las manos del Rey. Prepárate, porque lo que viene será gloria. Has llegado hasta el final, y eso no es poca cosa. Has caminado paso a paso por cada escena de humillación, desprecio y silencio que Cristo enfrentó. Has visto cómo fue negado, traicionado, ignorado, escupido y finalmente crucificado. Pero también has visto cómo, a través de cada una de esas heridas, el cielo fue construyendo una historia que terminaría en victoria. Y tú, que sigues a ese mismo Cristo, debes saber que este viaje no ha sido solo informativo, ha sido profético, transformador, revelador. Dios ha usado este mensaje para recordarte quién eres, quién es Él, y cómo se vence en un mundo que desprecia lo verdadero. Por eso, si llegaste hasta aquí, comparte con todos una frase que marque tu compromiso. Mi valor no depende de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios selló en mí. Escríbela en los comentarios. Hazla pública. Porque muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Te invito también a compartir este video, pero no como una obligación, sino como una misión. Una llama no se enciende para quedarse sola. El fuego que arde en ti hoy debe pasar a otros. Hay personas ahora mismo siendo despreciadas por su fe. Hay jóvenes ridiculizados por no ceder al pecado. Hay mujeres abandonadas por elegir la santidad. Hay hombres burlados por querer ser íntegros. Y este mensaje puede ser un bálsamo, una espada, una lámpara, pero solo si tú lo compartes. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque aquí no estamos construyendo fama, estamos edificando carácter. Aquí no levantamos ídolos. Levantamos altares. Aquí no buscamos audiencias, buscamos llamas, hijos, testigos, cristianos como Cristo. Y no te vayas todavía. La música que está a punto de sonar no es relleno, es una atmósfera, una invitación, un descanso para tu alma. Quédate unos minutos en silencio, cierra los ojos, respira y dile al Señor: gracias por sostenerme cuando otros me despreciaron. Gracias por mostrarme que mi dolor no es en vano. Gracias por amarme hasta en mi peor momento. No apagues el video antes de tiempo. No interrumpas esta comunión. Deja que el Espíritu selle lo que acaba de hacer en ti. Porque lo que comienza como un video puede terminar como un altar. Y en ese altar, Cristo sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: sanar, transformar y encender a los que el mundo quiso apagar. Hoy, tú eres uno de ellos, uno que arde, uno que resiste, uno que vence, como Cristo,